Jesús. Dios es merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de la alabanza y la adoración. Aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es cuando nosotros podemos venir y adorar a Jesús. Y yo no sé si usted se fija que yo me paré a predicar sin Biblia por algo especial, porque yo te vengo a predicar en esta noche de un testimonio de mi vida, de algo que tal vez si tú abres la palabra tú no lo vas a encontrar, de algo que tal vez si tú estudias toda la palabra no encontrarás un personaje como yo. Por eso yo vengo a hablarte de lo que Dios ha hecho conmigo. Amén. Se pueden sentar para no cansarlos. Y realmente en esta noche yo quiero hablar de un personaje que sí está en la Biblia, y ese personaje es Samuel. ¿Cuántos conocen la historia de Samuel? Pero antes de yo comenzar a hablar de Samuel, yo quiero que levante la mano todo aquel que nació en el Evangelio. Todos los que nacieron en el Evangelio. Adultos, adolescentes, niños, jóvenes. Todos aquellos que nacimos en el Evangelio. Amén. ¿Y por qué te quiero hablar de Samuel? Porque Samuel fue una promesa. Y muchos dicen que Samuel fue la promesa de Dios para Ana. Pero yo me atrevo a decir que Samuel fue la promesa de Ana para Dios. Porque Ana en un momento de angustia oró al Señor y clamó y le dijo: si tú me bendices, yo te daré a ti mi bendición. Y dice la palabra que Ana trajo inmediatamente, pudo a Samuel a la iglesia y lo entregó a la casa del Señor para que él trabajara. Y Samuel estaba con el sacerdote. Y Samuel hacía las cosas por amor a la obra del Señor. Pero ¿saben qué? Samuel no decidió estar en la casa del Señor. Samuel no decidió estar en la casa. A Samuel lo trajeron y lo dejaron en la casa del Señor. Y Samuel sencillamente hacía lo que él había aprendido a hacer en la casa de Dios. Yo nací en la iglesia. Yo nací... mi madre era cristiana cuando yo nací. Y yo viví una vida en la iglesia. Una vida normal, como cualquier niño en la iglesia, jugando, riéndome, brincando, dándome pela porque me portaba mal en el culto y otras cosas más. Y así pasaron los años y los años y los años y los años. Pero llegó un momento en el que yo me cansé de estar en la iglesia. Cuando yo llegué a la adolescencia, para mí fue muy difícil y yo no quería estar en la iglesia. Y me aparté. Con 14 años yo me aparté de la iglesia, me fui, comencé a experimentar otras cosas que yo veía que mis amigos hacían y yo también quería hacer. Yo quería encajar en el grupo porque sentía que no encajaba. ¿Y por qué te menciono a Samuel? Porque así como Samuel, yo no estaba en la iglesia por decisión. Yo estaba en la iglesia porque me trajeron y me dejaron aquí. Y como me dejaron aquí, ya había que hacer lo que se hace aquí. Pero no era que me gustaba, no era que me apasionaba, no era que eso me hacía feliz. Y al pasar el tiempo yo me fui, como les decía, y comencé a experimentar y a probar cosas de las que la gente hablaba, de las que la gente mencionaba y todo eso. ¿Y qué pasó? Que tempranito, unos 15 años, yo caí en una depresión porque yo me aparté del Señor. Y mi esfuerzo por encajar en la sociedad, en el grupo, era inútil porque yo hacía lo que sea por estar en el grupo. Pero cuando tú tienes que forzarte a ti mismo por encajar en el grupo, eso te desgasta, eso te agota. Y llegó un momento en el que entré en una depresión y yo me puse odioso. Yo era lo más cariñoso que había.
hasta ese momento yo le hablaba mal a todo el mundo, yo le respondía mal a todo el mundo. Y entré en un estado donde ya llorar era mi mayor pasatiempo. Llorar era mi mayor pasatiempo. Yo llegaba del colegio y me ponía a llorar, llegaba de donde sea y me ponía a llorar, porque yo sentía que mi vida había perdido el sentido. Y eso fue lo que causó que yo entendiera que necesitaba conectarme con Jesús. Gloria a Dios. Jody, tú sabes que no todos nacieron en el Evangelio. Y yo quiero saber, ¿quiénes de ustedes nacieron en el Evangelio? Y ahora, ¿quiénes no nacieron en el Evangelio? Somos muchos los jóvenes y adolescentes que nacimos en un hogar donde quizás no nos instruyeron desde pequeño a conocer a Dios. Y en esa lista estoy yo. ¿Quiénes más están conmigo en esa lista? Y yo quiero compartir con ustedes cómo Dios entró a mi vida y cómo yo me conecté con el Señor. Porque sin importar si tú naciste en el Evangelio o en una familia cristiana, o si tú naciste en un hogar donde nadie te predicó, tú puedes conectarte con la fuente. Yo con 16 años, ¿cuántos tienen 16 aquí? Con 16 años yo entendí que necesitaba a Jesús. Pero quiero contarles cómo pasó, porque a veces ustedes nos ven aquí y dicen, no, Laura parece que nació en la iglesia. ¿Cuántos pensaron que yo nací en la iglesia? Confiésense, yo sé, porque uno cuando comienza a ver lo que Dios hace dice, parece, pero yo quiero que ustedes sepan que no. La primera vez que yo vine a esta iglesia, vine a la fuerza. ¿Cuántos vienen voluntariamente? A ver, lo que vienen, su papá le dice y vienen. Pues yo le voy a contar que yo era un poquito más rebelde que ustedes. Ustedes no son rebeldes, pero yo era rebelde. Y yo me encontraba cerca de aquí, en un ensayo de unos 15. Y mientras yo estaba ensayando, mi mamá llega como a las 8:40 de la noche. Y me pita, era en esa calle, y me dice, móntate que vas para la iglesia. ¿A cuántos le han dicho así? No vamos. Y usted que no, y ellos, no vamos. Pues ustedes no son los únicos, a mí también me lo hicieron. A mí fueron y me buscaron al ensayo y me dijeron, móntate que nos vamos para la iglesia. Y en contra de mi voluntad, yo llegué por primera vez a esta casa. Estábamos de ese lado. Y yo no sé si ustedes saben que cuando uno llega un poquito tarde, sobre todo en la posición que estábamos antes, tú entrabas y como tú entrabas casi por el frente, todo el mundo hacía así. ¿A cuántos adolescentes le ha pasado que le hacen así? Y sobre todo si llega tarde, por eso no pueden llegar tarde, tienen que llegar temprano. Pero como yo llegué muy tarde ese día, todo el mundo hizo así. Y todo el mundo hizo así y yo hice así. Porque yo fui en contra de mi voluntad. Y no sabía que ese día iba a comenzar algo nuevo en mí. Que ese primer día que yo fui, mire, yo podía contar con estas manos las veces que yo había ido a una iglesia. ¿Cuántos estudian en el San Rafael o en el Santa Rita o en Loyola? Levanten la mano. O cualquier otro colegio cristiano que ustedes saben que a veces nos llevan, que no es que uno quiera ir, es que tenemos que ir. Y esas eran las veces que yo podía contar que fui a una iglesia. Y una que otra actividad que me invitaban. Pero a un culto, donde no era concierto, no era una pantomima, era un culto. Y yo llegué por primera vez al camino a Dios. Y cuando yo llegué, yo traté de sentarme. ¿Ustedes dónde creen que me senté? ¿Adelante? ¿Dónde fue que me senté? Sí, porque cuando uno viene así, uno quiere como esconderse. No le voy a decir que levanten la mano lo que se esconden, porque no, ustedes son santos. Pero yo sí, yo me escondí. Y me senté bien atrás. Y yo miraba el reloj así y decía, ¿a qué hora terminan el culto? Pero cuando comencé a escuchar a quien estaba aquí delante, que era nuestro pastor, predicar, hermano, yo estaba allá atrás, 16 años. Se supone que mi vida era perfecta. Era buena en la escuela, tenía amigas, socialmente ustedes saben que ustedes hacen como grupito en la escuela, yo también lo hice en mi momento. Y si tú perteneces a uno, pues tú te sientes bien. Malo es cuando tú no eres de ninguno.
Entonces yo me sentía bien. Pero en esa silla, allá detrás, cuando comenzaron a predicar, yo sentí que destaparon mi corazón. Y yo comencé a temblar. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica, pentecostal, como esta de fuego. ¿Cuándo le doy un aplauso al fuego de la casa? Sí, porque no me dejó ni que un mes, no. Fue que en el momento que llegué y me senté, comencé a temblar. Y yo no sabía que Dios podía tratar conmigo. Quizás Dios debería de tratar con un adulto, no con una niña de 16 años. Y yo me asusté, porque nunca había sentido eso y me puse muy nerviosa, comencé a temblar y a llorar. Y le dije a la señora que estaba al lado de mí, ¿usted me podría decir dónde está el baño? Pero hermano, no era que yo quería ir al baño, era que yo quería salir corriendo de aquí, porque era algo que yo no podía explicar. Y la hermana que estaba al lado, yo creo que fue en el entendimiento de Dios, se le olvidó que yo le dije que quería ir al baño y me dejó ahí sentadita. Y yo ahí escuchando el mensaje, pero temblando. Y ese día pasaron grandes cosas, sobre todo en mi hermana, que ya mañana va a ser parte de lo que ustedes van a escuchar. Y yo sentí que alguien me llamó, pero yo no quise obedecer esa voz. Y yo siempre he dicho que mi historia es diferente porque no fui yo que busqué al Señor, el Señor me buscó a mí. Y yo quiero que ustedes sepan que Dios los está buscando a ustedes. Y quiero que leamos Isaías 65, un versículo que me encantó. En la Nueva Versión Internacional lo vamos a leer. Isaías 65, versículo 1. Mientras lo ponen ahí, ustedes van a ver por qué yo digo que Dios me alcanzó a mí. Dice Isaías 61, versículo 1, hablando Dios: me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Y yo sentí que Dios me dijo así: tú nunca me buscaste. Durante mis 16 años yo nunca me detuve a pensar que Dios era real. Uno oraba. ¿Cuánto oran? Sobre todo en la escuela, que nos ponen a orar. Hasta a los niños tú le dices ora y ellos te van a hacer una oración. Y yo escuchaba de Dios. Me llevaban a una misa, pero yo no conocía a un Dios real, a un Dios vivo, un Dios que podía hablar conmigo, una niña, 16 años. Pero el Señor se dio a conocer a los que no lo buscaban, y de entre ese grupo estaba yo. Y yo quiero que ustedes sepan que Dios se quiere dar a conocer a cada una de sus vidas. En ese momento yo tuve miedo. Yo no me convertí el primer día que vine aquí. ¿Cuántos todavía no han dado el paso de fe? Pueden levantar la mano, que estamos en confianza. Si hay alguno que todavía no ha dado el paso de fe, yo ese día vine y yo sentí literalmente que hablaban conmigo, pero yo no quise dar el paso de fe, tenía miedo. Y por eso yo comparo mi vida a la mujer samaritana. ¿Cuántos conocen esa historia? Pero no se vayan por ahí. Yo les voy a decir por qué con la mujer samaritana. Porque cuando Jesús dice, me fue necesario pasar por Samaria, y yo creo que el Señor dijo, me es necesario pasar por la vida de Laura, me es necesario visitarla, me es necesario darle un cambio a su vida, a una niña, 16 años. Y el Señor se interesó en visitarme, así como se interesó en pasar por Samaria, a hablar con una sola persona. Y dice que en esa conversación que Jesús estuvo con la mujer samaritana, ella comenzó primero a justificarse y hablar y decir, no, porque mira, ella comenzó a hablar de todo lo que impedía que ella hiciera lo que Jesús le estaba diciendo. Y yo no sé cuántos de ustedes, cuando Dios los llama, también comienzan a decir todo lo que impide que nosotros nos conectemos con Dios. Porque qué cosa, todos sabemos lo que nos aparta de Dios. ¿Quién me dice lo que nos aparta de Dios? ¿Alguien que me diga? El pecado y la junta. Yo le voy a decir que sí, que es verdad. ¿Cuántos dicen que la junta también? Y un adolescente que me diga, ¿qué nos separa?
nosotros mismos. ¿Qué más nos separa? Alguien que me diga, porque por algo no nos convertimos. Por algo venimos los domingos, venimos los sábados, incluso venimos la semana entera, pero no voy. Y yo comencé a decirle al Señor todo lo que yo sentía que me impedía beber de esa agua que salta para vida eterna. Y yo comencé y le dije, Señor, tengo miedo de dejar. Tengo miedo de que voy a tener quizás que separarme de algunas amistades. Y ustedes van a ver que cada uno de nosotros enfrentó un temor. Pero quiero que ustedes sepan que Dios salió a nuestro encuentro. Que todo el que está aquí, Dios salió a buscarme a mí. Salió a buscar a Angélica, salió a buscar a Yanna, salió a buscarme a mí. ¿A cuántos el Señor salió a buscar? No fui yo que lo escogí. Y en ese momento de mi vida, así como la mujer samaritana, después que conversó con él, le dijo, dame de beber. Yo duré 3 meses viniendo a la iglesia. 3 meses que yo siempre venía y me sentaba y escuchaba y me iba. Y yo me ponía hasta antipática para que no se acercara mucho, porque a nadie, yo no sé por qué uno cuando no quiere, aunque quiera, no le gusta que le digan, tú quieres aceptar al Señor. Uno como que, pero uno quiere, pero es algo, y yo por eso me sentaba allá, y mi hermana era muy extrovertida, y yo, déjame quedarme aquí, para que no me pregunten, porque cada vez que me decían, ¿cuándo te toca a ti? Pero yo duré 3 meses viniendo a la iglesia. Hasta que un domingo yo entré por esa puerta. Y yo cuando entré así, uno de mis miedos era la falda, hermano. Decía ahí la falda. Y cuando yo entré por la iglesia, así, yo entré un domingo. Y yo no sé, pero la mayoría estaba vestido de blanco. Ahora me pongo a pensar que debió de ser que había Santa Cena, porque había mucha gente vestida de blanco. Y cuando yo entré así, yo miré a todo el mundo de espalda y yo dije, qué lindo se ven, qué contentos. ¿Cómo ellos pueden estar tan alegres solamente levantando una mano o cantando un coro? Y cuando yo vi el gozo que ellos tenían, yo dije, yo quiero de eso. Ese día yo dije, yo no sé lo que ellos tienen, ni sé lo que Dios puede hacer, ni cómo lo va a hacer, pero yo ese día sentí más que nunca que yo tenía necesidad. Y hay un momento en nuestras vidas en lo que uno se da cuenta que uno está vacío. El Señor le dijo a esa mujer samaritana, el agua que tú tomas, hoy te la bebes y mañana vuelve y te da sed. Y yo estaba en esa condición, yo me sentía bien un momento, porque no es que uno se siente mal todo el tiempo, pero vuelve y se siente vacío. Y te sientes bien hoy, porque tú estás en el colegio y te gozas, pero cuando llega a tu casa vuelve y te siente mal. Te sientes bien hoy porque tienes un enamoradito, pero mañana vuelve y te siente mal. Y ese día yo dije, yo quiero de esa agua. Ese día fue el día que yo entendí que necesitaba a Jesús y que yo necesitaba conectarme con el Señor. Al contrario de Yehudi, él dice que él trataba de ser parte de algo cuando se apartó del Señor. Mi caso era totalmente contrario, porque en muchas de las ocasiones yo no era parte de algo, sino el centro de ese algo en el mundo. Y muchas veces nosotros somos tan importantes en el ámbito donde nos envolvemos que el enemigo nos hace, como decimos los jóvenes hoy en día, vivirnos la movie de creer que nosotros somos algo súper especial y que se tiene que contar con nosotros. Los amigos que yo tenía, o que tengo, porque siguen siendo mis amigos, ellos siempre se encargaban de alimentar ese ego. Y yo no tuve que pasar por la mayor de las crisis, como quizás le pasó a Yehudi, como quizás le pasó a Laura. Yo simplemente tuve que darme cuenta que ninguno de los planes que yo tenía a futuro iban realmente a complementar mi vida. Muchas veces nosotros entendemos que los planes que tenemos, por buenos y grandes que sean, van a terminar complementándonos. Y yo les invito a que sean analíticos como yo soy. Siempre que yo voy a hacer algo, pienso en el resultado de ese algo. Siempre que yo voy a tomar una decisión, pienso cuál va a ser el resultado de esa decisión. Y pongo las dos vertientes. Si me va mal, lo intento de nuevo. Pero si me va bien y se da como yo quiero, entonces ¿cuál va a ser el fruto de eso?
¿qué va a provocar eso en mi vida? Yo tenía básicamente, no diría mi vida resuelta, pero la mayoría de mis planes estaban encaminados a lo que nosotros humanamente le llamamos el éxito. Y al contrario de Laura, yo no estaba necesitado de que el Señor calmara una situación que yo estaba teniendo en mi vida. Yo estaba necesitado simplemente de saber lo que el Señor quería en mi vida, porque yo tenía totalmente claro lo que yo quería hacer, pero yo sabía que lo que yo quería hacer no era suficiente, porque lo que nosotros queremos ser tiene una fecha de vencimiento, pero lo que Dios quiere hacer es eterno. La gloria es de Dios. Y yo, como mis compañeros, me comparo con una persona, Zaqueo. Si pueden proyectar aquí el libro de Lucas, el capítulo 19, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Zaqueo era un hombre que, según lo que la palabra declara, era un hombre que estaba realizado en todo el sentido de la palabra, humanamente hablando. Dice que era un cobrador de impuestos y era un hombre que estaba bien según como la gente lo podía ver. Lo mismo pasaba conmigo. O sea, yo no tenía riquezas, pero en lo que estaba haciendo, todo el mundo entendía, incluyéndome a mí, que estaba bien. Sin embargo, cuando analizaba, cuando veía mi vida, entendía que aunque estaba bien por el momento y aunque lograra por lo que estaba luchando, iba a llegar el punto donde eso por lo que tanto estaba luchando no iba a tener ningún tipo de valor, porque así son las cosas terrenales. Nosotros nos cansamos, nos desgastamos por alcanzar cosas, y al final de la jornada, cuando tenemos eso por lo que tanto luchamos, nos damos cuenta que necesitamos algo más para ser felices o para estar completos. Y déjeme decirle una cosa: la historia mía, la historia de Yehudy, la historia de Laura no se encuentran en la Biblia. Si usted la busca, no la va a encontrar, como Yehudy decía. Pero la historia del que nos cambió la vida a nosotros tres sí se encuentra en la palabra, y se llama Cristo. Y ese Cristo que cambió la vida de Zaqueo, que cambió la vida de Laura, que cambió la vida de Yehudy, también llegó a la vida mía y la cambió. Está aquí esta noche para cambiar la vida de todo aquel que quiera conectarse con Él. La palabra nos habla de un hombre y dice que era cobrador de impuestos. Aquí hay un pelotero, ese muchacho, tú eres pelotero, ¿verdad? Y la gente de tu barrio, como tú eres pelotero, si no se saben tu nombre, para referirse a ti dicen el pelotero. Siempre que nosotros hacemos algo y la gente no conoce nuestro nombre, nos llama por ese algo que hacemos. Y Zaqueo, lo que era cobrador de impuestos, yo me imagino que todo el que no sabía que él se llamaba Zaqueo decían el cobrador de impuestos. Y yo tengo algo más que decirle: a nadie que le cobren impuestos realmente en el fondo se siente bien, porque el impuesto te lo cobran de tu salario, y tú entiendes que el que te está cobrando el impuesto no tuvo que esforzarse como tú para conseguir ese salario. Yo me imagino que Zaqueo tenía una mala reputación, y la misma palabra lo declara. Pero ¿qué sucede? Cuando llega Jesús a la vida de Zaqueo, hay algo que me sorprende, y es que Jesús le dice: Zaqueo, baja de ese árbol. Cuando viene a ver, la mayoría de la población lo llamaba cobrador de impuestos. Sin embargo, Jesús lo llama por su nombre, Zaqueo. Y yo tengo algo más que decirle. Cuando buscaba la definición del nombre de Zaqueo, dice que Zaqueo en el griego significa justo. Y yo creo que nadie tenía una imagen de Zaqueo como justo. Sin embargo, Cristo lo llama Zaqueo, o sea que lo llama justo. Tengo algo para decirle. La pastora, cuando tuvo la visión de hacer este congreso de adolescentes, ella lo hizo con la visión de que los adolescentes sustituyan a los jóvenes de hoy. ¿Quiénes dicen amén a eso? Todo lo que trabajamos, siempre que se trata el tema de la delincuencia, que es un tema muy común hoy en día, hay muchas personas, incluyéndome a mí en muchas ocasiones también lo he dicho, que la juventud está mal y que lamentablemente la generación que viene se encamina a hacer lo mismo que ellos son o quizás peores. Me encantó muchísimo cuando la pastora quiso que los adolescentes entendieran que ellos van a sustituir a los jóvenes.
les decía que Cristo le cambió el nombre a Zaqueo, y yo creo que también le va a cambiar el nombre a los adolescentes, no para que seamos lo que dice la gente, que vamos a hacer lo que los jóvenes están haciendo hoy mal, sino que Cristo va a levantar a los adolescentes para que sean los jóvenes que van a cambiar a San Cristóbal, para que sean los jóvenes que van a cambiar a la República Dominicana, para que sean los jóvenes que van a cambiar las naciones. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que no han aceptado al Señor. Y nosotros no queremos trabajar con sus emociones para que ustedes acepten al Señor. Hay lemas por ahí que dicen que nosotros los jóvenes somos el futuro del país. Yo digo que nosotros los jóvenes somos el futuro de las generaciones. Porque en el momento que nosotros decidamos conectarnos al que lo cambia todo, entonces nosotros vamos a comenzar a cambiar las generaciones, nosotros vamos a comenzar a cambiar las multitudes, nosotros vamos a comenzar a cambiar lo que está podrido. Y cada adolescente que se dio cita, que se ha dado cita en esta campaña y que se va a dar cita, tiene que entender que Dios tiene planes con ellos. Yo logré entender que Dios tenía planes conmigo mayores que los planes que yo tenía. Porque los planes que yo tenía me iban a acomodar a mí, pero iban a destruir las multitudes. Se habla de la música urbana que se está fabricando hoy en día como eso, música que destruye, y eso era lo que yo hacía. Yo me encaminaba quizás a mi éxito, pero a la destrucción de muchos. Sin embargo, cuando el Señor llegó a mi vida y me cambió el nombre como a Zaqueo, yo me daré el lujo de decir que yo no voy a ser el que destruye multitudes, sino el que restaura multitudes. Y yo quiero que usted entienda que usted tiene sobre usted la palabra, no de destruir multitudes, sino de levantar multitudes. En el nombre de Jesús. Créalo en el nombre de Jesús. Quizás Zaqueo, como ya todo el mundo lo llamaba de la misma forma, él se lo creyó a un punto que entendía que no había una forma de cómo cambiar. Y qué bueno que Jesús le dice: Zaqueo, ven, baja del árbol, que yo tengo que pasar por tu casa. A Zaqueo le dijo Jesús que él tenía que pasar por su casa. Pero aquí hay jóvenes que llegaron a la casa donde está Jesús. O sea que el resultado es el mismo. El mismo Jesús que entró a la casa de Zaqueo para cambiarlo, es el mismo Jesús que está en la casa donde usted ha entrado para cambiarlo usted también. Mi alma bendice el nombre de Cristo. Y en ese momento de mi vida, cuando yo pensaba que tenía ya todo amarrado, como nosotros decimos en buen dominicano, a mí me llegó la inquietud. Vuelvo y le repito que yo era analítico. Yo lo pensé, yo dije, bueno, la vida realmente no tiene mucho sentido, porque nosotros estamos aquí hoy, pero mañana cuando viene a ver no sabemos. No le voy a contar el testimonio completo con todo lo que pasó anteriormente, porque no creo que dé el tiempo. Pero yo me detuve en ese pensamiento y dije, si lo logro, si yo consigo lo que yo quiero, yo sé que voy a estar bien económicamente. Pensé que también iba a estar bien emocionalmente, no se los niego, porque yo pensaba que mi situación financiera, mi situación emocional, mi situación en todo, mi situación familiar iba a mejorar cuando yo lograra alcanzar aquello por lo que yo estaba luchando. Así somos nosotros muchas veces. Pensamos que nuestra vida va a cambiar cuando nosotros logremos lo que nosotros queremos. Y tengo noticias. Nuestra vida va a cambiar cuando Dios logre hacer en ella lo que Él quería hacer. Y yo recuerdo que en esa indecisión llegué a la conclusión de que necesitaba una segunda opinión. Y yo no le pedía segunda opinión a nadie. Y había mucha gente que siempre me daba la palabra y yo la escuchaba, pero no tenía ninguna intención de acercarme a Dios. Y en ese momento yo recuerdo que yo puse delante del Señor lo que yo quería y quise abrir mi oído para escuchar lo que Él quería. Yo le dije, Señor, yo no quiero que me hable ningún hombre. Yo necesito que tú lo hagas tú. Yo necesito que tú me hables. Si lo que tú quieres es bendecirme con esta oportunidad que yo tengo,
tú sabes que esto es lo que yo quiero, yo lo recibo. Pero si lo que tú quieres es que yo me despoje de esta oportunidad que yo tengo y te sirva, yo lo voy a hacer, pero yo necesito que tú me hables. Y yo recuerdo que tenía un amigo en el trabajo que él no era cristiano, pero estaba haciendo un ayuno. Y yo no sabía muy bien el concepto del ayuno, pero yo dije, yo voy a hacer uno porque yo quiero que tú me hables. Y yo entré en el ayuno por una semana, y el sábado en la mañana, entrando al trabajo, le dije a José Miguel, hoy yo voy para la iglesia. Y cuando entré a la puerta del trabajo dije, ¿qué yo hice? Porque yo no voy para la iglesia. O sea, yo se lo dije, no sé de dónde salió eso. Pero terminé viniendo a la iglesia. Y esa noche el Señor usaba el pastor para hablar a mi vida. Y luego de que el Señor se pasó el mensaje completo hablando a mi vida, yo dije, bueno, sí, es verdad. Quizá yo tenga que aceptar a Cristo, pero lamentablemente yo no puedo renunciar a todos los bienes que yo voy a conseguir. Yo no puedo renunciar a la fama que yo voy a obtener. Yo no puedo renunciar a los viajes que yo voy a obtener. Y yo recuerdo que a Dios no le bastó con usar el pastor el mensaje entero, sino que lo volvió a usar y dijo, ¿de qué le vale al hombre tener beneficio en la tierra, ganar al mundo, viajar por el mundo, hacerse famoso, si al final su alma se va a perder? Y yo entendí, acuerdo que me dije a mí mismo, si yo no acepto al Señor esta noche, no tengo ninguna excusa porque ya Él me habló. Y yo pasé, cuando estaba aquí delante, que estaba Jairo orando por mí, yo dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? Puede ser que hay alguno que el Señor ya le haya hablado en esta noche, no a través de mí, quizás a través de la danza, quizás a través de los dramas, quizás a través de la alabanza, y está pensando eso mismo que yo estaba pensando. Déjeme decirle una cosa. En el momento que usted proponga en su corazón conectarse con Dios, Dios va a abrir los portales y va a cerrar las puertas que tenga que cerrar para que usted permanezca. Deje de pensar, deje de darle mente a lo que el enemigo le está diciendo, que usted va a durar 2 días, que va a durar 2 semanas, porque el primero que se pone tiempo es uno. Deje de pensar en todo eso, porque el mismo Señor que está tocando su corazón, ese mismo Señor le va a dar la fuerza para que se mantenga. Y yo recuerdo que yo pasé, y cuando pasé dije, Señor, con mi fuerza son 2 semanas, pero con la tuya yo sé que yo voy a poder. Y estamos aquí, Ebenezer. Estamos aquí. Y el Señor no se ha cansado de fortalecerme. El Señor no se ha cansado de restaurarme. El Señor no se ha cansado de perdonarme. Y el Señor tampoco se va a cansar con usted. Porque el enemigo lo que quiere hacernos es pensar que como somos tan imperfectos, no podemos servirle a Dios. Que como somos tan jóvenes, no podemos servirle a Dios. Yo les digo que cuando yo llegué a esta iglesia a los 21 años, cuando tenía 3 meses, dije, Dios mío, perdí toda mi vida porque yo debí venir antes. Y yo les invito a jóvenes a que vengan ahora. Porque el Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvación de cada una de nuestras vidas se encuentra en este lugar, y Él quiere cambiarnos el nombre, Él quiere cambiarnos la identidad, Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Amén. Yo creo que sí, Jeremías, yo creo que el Señor está aquí. Y el Señor a mí en una ocasión me dijo, a través del pastor, Él estaba predicando y hablaba de Moisés y dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que vas a pisar es santo. Y para nosotros conectarnos con el Señor tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Tenemos que despojarnos de lo que impide que nosotros alcancemos al Señor. Y a la mujer samaritana el Señor le dijo, la confrontó y le dijo, ¿dónde está tu esposo? Era un inconveniente que tenía. Y ella no hizo nada más que decirle, Señor, no tengo. Abrir su corazón en ese momento y decirle, por mi fuerza, yo no puedo. Cuando yo me convertí,
mi primer mensaje, el primer mensaje después de aceptar al Señor, el Señor me dijo, quiero que te quites el calzado. Porque yo quiero decirle, adolescente, que para uno conectarse con el Espíritu Santo, tiene que dejar al lado mis deseos, mis anhelos y decirle, Señor, yo quiero enamorarme de ti. Yo quiero enamorarme, yo quiero conocerte. Yo tenía sed de buscar a Dios, sed de ver, de conocer lo que Él hacía, lo que Él podía hacer. Y yo recuerdo, le contaba a los chicos que en un momento yo le dije, Señor, yo nunca he orado como debo orar. Y yo me sentí retada a cerrar la puerta de mi habitación y decirle, yo quiero conocer al Dios vivo. Y comencé a orar en la puerta de mi habitación cerrada. Y le dije, Espíritu Santo, si tú eres real. Y comencé a hablar y a gritar. Y llegó un momento en el que yo no sentía nada. Y cuando no sentía nada, me senté. Yo recuerdo que yo entré a mi baño, cerré la tapa y me senté y le dije, Señor, yo no sé cómo orar. Yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé qué es lo que ellos hacen. Pero yo quiero conocerte. Y a mí me dijeron en un discipulado que tu Espíritu Santo es fuego consumidor. Y yo quiero que si tú eres fuego consumidor, tú me quemes y me limpies, porque yo quiero servirte. Adolescente, cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos solamente a venir a escuchar un canto, no. Nosotros queremos conectarnos. Y yo no sé si ustedes sienten el anhelo, pero quiero que lo sientan, de conectarse a Dios y de conocer lo grande y poderoso que es Él. Lo que Él puede hacer en nosotros, lo que Él puede hacer en ustedes, cómo Él transforma, cómo Él cambia, cómo Él llena nuestras vidas. Y en ese momento yo le dije, si tú eres fuego consumidor, límpiame a mí. Y en ese momento fue mi primera experiencia con el Señor. Yo comencé a sudar y a sudar y a sudar. Y el Señor me dijo, soy yo que te limpio. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes, a los que no han aceptado al Señor, que no somos nosotros que nos limpiamos, que es el Espíritu Santo que nos ayuda. Nosotros no podemos esperar despojarnos nosotros, porque no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y para eso hay que conectarnos. Cuando usted va a conectarse a una red, usted necesita dos cosas. Necesita una fuente que dé la señal y otro equipo que la reciba. La fuente de Dios está abierta. La fuente de Dios es inagotable, nunca cierra, nunca se apaga. Pero quizás yo tengo que poner mi Wi-Fi on, porque el Señor está tratando hace tiempo de hablar conmigo, pero no encuentra cómo conectarlo. Y yo declaro en esta noche que nosotros vamos a ponernos en modo on, nuestra señal abierta a lo que Dios quiera hacer con nosotros, porque Él tiene planes. Yo quiero que los adolescentes levanten la mano, todos. Lo que sienten que no pueden, lo que han intentado, lo que todavía no sienten, para que el Espíritu Santo hoy descienda con poder en el nombre de Jesús y nos despoje de toda carga y nos conecte a la fuente, a la vid verdadera, para que fluyan a través de nosotros ríos de agua viva que nos hagan entender el propósito perfecto para el que fuimos llamados. Porque el Señor tiene planes, Jeremías. El Señor tiene planes, Yehudy. Y así como lo hizo conmigo, yo empecé con la edad de ustedes. Y el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor y le dicen, yo quiero que lo hagas? Ustedes saben, hermanos, que cuando nosotros llegamos, cuando nosotros decidimos conectarnos con Jesús, hubieron cambios, muchos cambios. Y en la adolescencia nosotros pasamos muchos traumas, muchas frustraciones, mucha depresión, mucho miedo. Y Laura tuvo que venir aquí a la iglesia, Jeremías tuvo que venir aquí a la iglesia para encontrar a Jesús. Ellos encontraron a Jesús aquí. Pero yo sentí un vacío tan grande en mi corazón que yo dije, solo Jesús lo puede llenar. Y yo volví a la iglesia y yo escuché el mensaje esa noche y no hicieron el llamado. Y cuando se acabó el culto, que el pastor estaba saliendo, yo le agarré por un brazo y le dije, yo vine a reconciliarme y usted no hizo el llamado. ¿Y ustedes saben qué pasó con mi vida esa noche? Dios comenzó a tratar conmigo de una manera especial. Yo no vine a la iglesia porque sentí un toque del Espíritu Santo que me trajo.
Yo no sentí ese fuego y ese gozo que tal vez usted está pretendiendo sentir. Yo sencillamente sentí que para que mi vida tenga sentido, necesitaba de Dios. Y yo decidí poner mi wifi en on y conectarme a la fuente que es Jesús. Y cuando yo vine a la fuente, se fue la depresión, se fue el dolor, se fue el temor, se fue todo eso que me hacía pensar que tal vez yo era menos que otros. Santo. Y tal vez tú estás aquí hoy, tú sientes que tú tienes una batalla emocional. Tal vez tú sientes que tú no eres lo suficiente. Tal vez tú sientes que te falta carácter, que te falta potencial. Pero déjame decirte que si tú vienes a Jesús, si tú te conectas a la fuente, el Señor te va a transformar. El Señor va a poner lo que tú entiendes que te falta. Yo regresé a la iglesia a los 16 años. Y yo pensé, como dijeron los muchachos, que iba a volver a fallar, que iba a volver a apartarnos. Pero usted sabe qué, ya hace 10 años de eso. Ya hace 10 años de victoria. Ya hace 10 años que yo decidí conectarme a la fuente. Ya hace 10 años donde el Señor comenzó a cambiar mi vida. Y la depresión quedó atrás, el dolor quedó atrás, el miedo quedó atrás. Y yo quiero decirte en esta noche que si el miedo, si la depresión, aleluya, si la baja autoestima te está haciendo pensar, aleluya, que tú eres poco, no es así. En esta etapa pasamos muchas situaciones. Y ustedes saben qué pasa, que lo peor, Laura, que los adultos entienden que nosotros no estamos pasando por nada. Porque a los adultos en muchas ocasiones se nos olvida que también pasamos por esa edad. Pero usted sabe algo, hay un Dios que no se le olvida. Hay un Dios que no se le olvida tu situación. Hay un Dios que sabe por el proceso que tú estás pasando. Y hay un Dios que te dice en esta noche que Él te quiere restaurar, que Él quiere tratar contigo, que Él quiere darte felicidad, que Él quiere darte paz. Ese Dios está aquí en esta noche. Amén. Y está aquí para todos. Para los que no han aceptado al Señor. Para los que lo han aceptado y se han desconectado. Para los que todavía no han llegado. Para los que están casi a punto. Todos nosotros podemos conectarnos hoy. Todos nosotros podemos decirle: Señor, yo quiero conectarme. Porque muchas veces también estamos aquí, tenemos mucho tiempo aquí, nos pasa como a Yehudy que se rompe la conexión. Pero en esta noche Dios viene a conectarnos. En esta noche Dios viene a poner una señal directa del cielo con nosotros y abrir nuestros ojos para que veamos que mejor son sus planes que los míos, que es mejor su propósito que el mío, que lo que Él tiene para mí es más grande. Él le digo: si tú conocieras quién es que te dice dame de beber, tú correrías y le dirías: dame agua, que tengo sed, dame agua. Corre, tú tienes que correr y decirle: yo quiero agua, yo quiero que tú me llenes, yo quiero que tú le des sentido a mi vida. Tú tienes que correr desesperado. El Señor le diga: tú no conoces quién es que te habla. Si yo hubiese conocido antes al que me llamaba, yo hubiese corrido. Yo no lo hubiese postergado ni un minuto. Yo no lo hubiese dicho después. Yo no lo hubiese dicho cuando sea más grande, cuando... No, corro. Y cuando la mujer entendió con quién hablaba, corrió. Corrió porque era muy grande lo que ella estaba sintiendo. Y fue muy grande lo que yo viví. Y yo sé que es muy grande lo que muchos de ustedes han vivido en la presencia de Dios, cómo Dios transforma todo. Hoy ya 10 años tengo en la iglesia. En el 2009 fue cuando di el paso, con temores, con dudas, y dije: Señor, no lo voy a hacer con mi fuerza, lo voy a hacer con la tuya. Y me dijeron: le doy 3 meses. ¿A cuánto le dieron tiempo? Le doy 2 semanas. Hermano, hubieron amigos, compañeros de la escuela que vinieron a ver si era verdad. La primera vez que yo prediqué, hubo alguien que vino y dijo: yo tengo que ir a ver a Laura a ver si es verdad. Porque ellos esperaban que por mi fuerza yo iba a salir.
pero no se imaginaban que detrás de mí había uno que me dijo: ven que yo te ayudo. Y hay un Dios todopoderoso que te dice: ven que yo te ayudo. Tú lo único que tienes que decir es: yo quiero, porque Él te ayuda. Y el Señor me ha ayudado a permanecer aquí 10 años. Y no le digo que todo ha sido alta. Todos tenemos un momento de batalla. Todos tenemos un momento en el que flaqueamos. Pero el Dios que nos llamó está detrás de nosotros diciendo: yo te sostengo. Tú no te devuelves. Tú avanzas. Tú te conectas. Y una y otra vez vuelve y nos ve. Vuelve y nos busca. Vuelve y nos prende el router y nos dice: conéctate que tengo más para ti. Lo de Dios para nosotros apenas ha empezado. Son 10 años, pero yo sé que falta mucho, porque esto es hasta que Cristo venga. Hasta que Él vuelva a buscarme, yo voy a permanecer en Él. En el nombre poderoso de Jesús. Y la invitación está hecha. Todo aquel que quiera conectarse. Yo creo que este es tu momento. Yo creo que este es tu momento, porque tiene que llegar el momento en el que tú tienes que decidir. Lamentablemente, venir a la iglesia no te conecta. No va a cambiar tu vida. Venir con tu mamá, con tu papá, venir los domingos, ser parte de un ministerio tampoco. Tú decís: no, pero yo voy, yo toco. No. Lo que cambia tu vida es conectarte con el Señor. Y podemos tener mucho tiempo aquí, viniendo a cultos, aplaudiendo y aprendiéndome todas las canciones, pero me hace falta conectarme. Conectarme es decir: yo quiero ser llena de ti. Yo quiero no ser yo quiero ser Cristo. Yo quiero ser tu reflejo. Yo quiero experimentar eso que llena al hombre y que se hace visible a los demás. Y ese Dios está aquí para conectarnos. Él está dispuesto a conectarnos. Así que si alguien quiere venir a la fuente hoy y decirle: Señor, yo quiero ir a la fuente. Si tú quieres conectarte de nuevo, mira, hermano, cuando hacen el llamado uno tiene que vencer tantas cosas. Y a veces son los que ya han aceptado al Señor, los que se desconectaron y dicen: no, pero si paso vergüenza, van a decir que yo estoy frío. No, el Espíritu Santo está aquí. Él no mira, Él no discrimina. Él lo único que quiere es llenarnos y conectarnos de nuevo. Que comience nuevamente a fluir el río de agua viva por todo mi ser. Ríos de agua viva por todo mi ser, que me devuelve el gozo, la alegría, la paz. Y ese río está aquí para todo aquel que quiera venir a las aguas. Bendito eres, Señor. Nosotros no le estamos ofertando la solución que usted quiere para sus problemas. Nosotros le estamos ofertando la solución que usted necesita para su vida, y se llama Cristo. No se trata de lo que pasó con Yeudi, de lo que pasó conmigo, de lo que pasó con Laura. Se trata de lo que Cristo quiere hacer con usted, porque Él es el principio de todas las cosas y Él es el final de todas las cosas. Olvídese de que su debilidad es demasiado fuerte. Olvídese de que usted entiende que la forma en la que le ha fallado al Señor en todo este tiempo es demasiado horrible, porque toda vergüenza, toda debilidad, todo pecado se quedó en la cruz del Calvario, en la crucifixión de Cristo. Y si usted quiere buenas noticias, Cristo ya no se encuentra en la cruz. Lo que se encuentra en la cruz fue lo que Él llevó de nuestras vidas a ella, porque Él resucitó para darnos vida eterna a nosotros también. Y nosotros queremos saber en su corazón quién de los que están aquí quiere a Cristo. Yo no le puedo ofertar más nada, porque lo único que yo tengo que tiene valor se llama Cristo. ¿Quién quiere a Cristo? ¿Quién quiere a Cristo? Si yo hubiese conocido a Cristo 5 años antes, quizás yo le pregunto a mi hermano: ¿tú quieres a Cristo? Porque él no pudo conocer a Cristo. Y yo le estoy preguntando: ¿quién quiere a Cristo? Créanme que no hay nada ni nadie que pueda hacer lo que Cristo puede hacer en su vida.
Cristo te restaura, Cristo te levanta, Cristo te bendice, Cristo te prospera, pero sobre todo Cristo te salva. ¿Quién quiere a Cristo? Nosotros muchas veces vemos a Dios como una conexión bloqueada. Incluso hay personas que cuando son inconversos ni siquiera quieren orar porque entienden que Dios no lo va a escuchar por su condición de pecado. Y lo ven como una conexión Wi-Fi bloqueada a la cual no se pueden conectar. Pero en esta noche yo le voy a dar la contraseña, se llama Cristo. Si usted quiere una conexión con el Padre y ve la red Wi-Fi bloqueada, entonces su contraseña es Cristo. Escríbalo en su corazón y pase aquí delante. ¿Quién quiere a Cristo? Quizás tú no puedes, pero Cristo lo hace. Él lo hizo conmigo. Él lo hizo con muchísima gente que están aquí. Y lo más importante es que tiene la intención de hacerlo contigo también. Y yo voy a preguntar otra vez. Y quizás esta sea la última vez que pregunte esta noche. ¿Quién quiere a Cristo? Yo no te voy a ir a buscar. Yo tampoco te voy a señalar. No te asustes, eso no va a pasar. Yo no te voy a llamar por tu nombre, ni voy a decirle a alguien que lo haga. Porque Cristo se conoce en la intimidad, y en tu intimidad tú sabes lo que tú necesitas. En tu corazón tú sabes lo que tú necesitas. Él lo único que te dice es que yo estoy a la puerta. Y toco, y toco, y toco, y toco. Y cuando la abras, yo entraré y cenaré contigo. Tú cenarás conmigo. Es lo que Cristo te dice en esta noche. Dios le bendiga a todos. Amén. Aleluya. Ven, acércate al Señor. Ven, que tienes ser perdón. Ven, que Cristo te encontró. Sé valiente y no te aflijas, porque Cristo te ha encontrado. Él dejó 99 para venirte a buscar. 18 años hace que 18 años tenía cuando conocí al Señor. Y Dios nunca me ha dejado. Solo la muerte me esperaba. A las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, huyendo entre los callejones de Jeringa, de Las Flores, mi mamá buscándome para que no me mataran en un sitio de